Una materia de bioestadística libre. Después me di cuenta que era dificilísimo y le tuve que conseguir una profesora particular para poder aprobarla. Lo que tengo a favor es que tengo 43 años en la medicina, sigo ejerciendo la medicina, la sigo ejerciendo en el sector público, la ejerzo en el sector privado, soy hace 17 años presidente del Sanatorio Británico, he sido y soy miembro activo de la Asociación de Clínica luchando por los derechos de los prestadores. Y también me cruzo de vereda y lucho por los derechos de los financiadores porque estoy en SEMPRA, que está también acá el doctor Troisi, y tengo algunas prepagas chicas que administro, y también estoy en el sector de la seguridad social porque administro un par de obras sociales que nos derivan aportes en Rosario. O sea que lo único que tengo es experiencia. Esto lo quiero aclarar porque a veces uno representa a tanta gente y dice cosas que por ahí no son buenas. Yo siempre lo uso en los congresos de medicina. Estas opiniones son exclusivamente mías y por supuesto no alcanzan a las empresas que dirijo y mucho menos a las asociaciones que formo parte. Esto lo pongo siempre porque dice, ser ricos en términos de PBI no garantiza el desarrollo, pero es muy difícil desarrollarse si uno es pobre. Este chiquito árabe posiblemente sea de Qatar o de Dubái, que tiene un PBI cercano a los $50.000 por persona, pero posiblemente siga manteniendo la pobreza porque la cultura no le ha permitido desarrollarse. De todas formas, nosotros no tenemos ese PBI. La Argentina del principio del siglo XX era rica, siempre lo escucho y lo veo en las revistas, se lo escuché a Mariano Grondona, dice, era la sexta economía mundial, pero bueno, tenía una horrible distribución del ingreso y eso permitió posiblemente la llegada de los populismos. Hoy, 100 años después, no mejoramos la distribución del ingreso y aparte somos pobres, por lo menos antes éramos ricos. ¿Qué significa esto? Que lo que vamos a ver, que gran parte del problema de la salud, como pasa siempre, es por plata. ¿Cómo es el gasto de salud en el mundo? Bueno, tenemos el elefante, que es Estados Unidos, que gasta el 17% de su PBI en salud y que dicen que si sigue así en el año 2050 va a gastar el 30% de su PBI, seguramente se va a fundir. Y tenemos nosotros que estamos en las antípodas, gastamos 10 veces menos, pero igual nos consume el 9,3% del PBI. Entonces la gente dice, acá se gasta mucho en salud, pero el problema es que se gasta mal. No, acá se gasta mal y aparte se gasta poco. Porque la Unión Europea, en general, es la coordinación de lo que es las buenas prácticas, gasta exactamente $3.322 por persona, exactamente o un poquito más de 3 veces más de lo que gastamos nosotros. Entonces, no nos alcanza, seguramente todos nosotros, o como dijo acá este muchacho que me presentó, que dijo amablemente que tuvo una buena experiencia en el Sanatorio Británico, o si van al Sanatorio Parque o van al Sanatorio Los Arroyos, seguramente van a tener una muy buena medicina. Pero, ¿qué pasa con el NOA? ¿Qué pasa con el NEA? ¿Qué pasa con los hospitales públicos? ¿Qué pasa con los sueldos de las enfermeras? ¿Qué pasa que nos estamos quedando sin especialidades médicas por bajos honorarios médicos? Bueno, todo eso es porque no hay plata, decididamente. Bueno, acá el viceministro, con el cual lo conocí ayer y le tengo mucho aprecio, dijo que el objetivo es la cobertura universal de salud, que es un poco más que la gente del hospital público tiene un carnet. Significa acceso apropiado en condiciones homogéneas de calidad y equidad, a un costo asequible a prestaciones de salud, promoción, prevención, curación y rehabilitación. Esto es una definición no es mía, obviamente, es de la OPS. Hoy para Argentina es una utopía, pero las utopías nos obligan a pelear, a llegar. Ese es el objetivo final. ¿Y cómo es nuestro sistema de salud actual? Definitivamente totalmente inequitativo, como vamos a ver después, totalmente fragmentado, como a sector público, sector privado, sector de obras sociales, sector de medicina privada de voluntarios, sector de medicina privada de corporativos. Hay superposición prestacional. Ahí contaba ayer justamente el viceministro que hay pueblos que hay 2 o 3 tomógrafos y no hacen falta. Y el hospital invierte en un tomógrafo innecesario cuando tendría que contratar los servicios en un efector privado. Y por supuesto hay una asimetría regulatoria y de recursos. Fíjese la asimetría regulatoria. El hospital público no tiene PMO. Y las prepagas tienen un PMO cada vez más amplio. Hay una asimetría total de obligaciones.
Y que ni hablar de recursos. Obviamente sabemos que los recursos de la capital federal son 8 veces superior a los recursos de la provincia más pobre. O sea, es imposible que Formosa tenga la misma salud que la capital federal. ¿Qué pasa con la cobertura de salud en Argentina? Las prepagas tienen el 10%, tanto sea voluntarios o derivados. La salud pública tiene un 28%, que son los que no tienen ninguna cobertura. Y las obras sociales representan un 62%. Hay 15 millones de habitantes que tienen obras sociales sindicales, hay 5 millones de habitantes que tienen el PAMI y hay 7 millones de habitantes que tienen las obras sociales provinciales, como en este caso en nuestra provincia, digamos. Perdón. ¿Cómo se gasta en la salud? Como habíamos dicho, se gastaba más o menos el 9.3%. Las obras sociales y prepagas, juntas, se llegan, y las derivadas, por supuesto, se llevan más o menos de ese 9% la mitad. El 4.5% y cubren 27 millones de habitantes. El sistema público gasta el 2,5% y cubre más o menos a 16 millones de habitantes. El gasto directo se llama gasto de bolsillo, es el que no tiene ninguna obra social para derivar aportes o para tenerla directamente y necesita comprar una obra social en forma voluntaria o necesita pagar de bolsillo, como el que va al hospital, le hacen una receta así y no le dan los medicamentos. Ese pobre tipo tiene que ir a comprar a la farmacia donde no tiene ningún descuento. Y yo que tengo una prepaga, me hacen el 40% en la inequidad más importante. Yo podría pagar el medicamento y este pobre sujeto no lo puede pagar. ¿Cuánto se gastó? Se gastaron 500.000 millones para los 43 millones de habitantes, lo que dio en el 2015 más o menos 923 por persona. Aparte de mi defecto estadístico, en Argentina es imposible ser un buen estadístico porque la inflación, la falta de información, que el INDEC sí, que el INDEC no, es muy difícil. Pero se gastó buena plata, muy mal gastada en algunos sectores. En otros sectores ya veremos que se gasta bien. Yo pienso que el sistema de obras sociales hoy es totalmente inequitativo en la asignación de recursos. El SUMA, les explico lo que es el SUMA para los que no entienden, cuando hay un fondo solidario de redistribución, que es el 15% del aporte o el 20% del aporte de las obras sociales de dirección, se derivan a la superintendencia. La superintendencia reserva un fondo para hacer más equitativo el sistema. No solamente no alcanza, sino que el gobierno anterior se quedó durante 10 años con esos recursos. Entonces logramos esto es del año 2013, lo pongo así a título informativo porque con inflación es imposible dar cifras, pero la obra social que menos recaudaba, que es Osprera, que es la de los rurales, recauda 7 veces menos que la obra social de Troisi, por lo menos. Que posiblemente le vaya muy bien, y enhorabuena porque da muy buena salud, o la obra social de Barbagalo, que también le va muy bien. Pero entonces, ¿qué pasa con el...? No nos preocupamos por el que tiene ese alto ingreso, que seguramente está perfectamente atendido. Preocupémonos... Ahí está. Me falta uno. Preocupémonos por este. ¿Cómo hacemos para que este, con esa 7 veces menos de cápita, pueda recibir salud? Indudablemente no recibe, no le dan atención, tiene cortados los servicios, va de un sanatorio a otro. Es un problema, es extremadamente un problema. Yo no lo voy a resolver. Los financiadores están bastante concentrados, como veremos, a diferencia de los prestadores. ¿Por qué? Porque sobre 230 obras sociales, 10 concentran el 50 millones de afiliados. Por ejemplo, una que es OSECAC tiene casi 2 millones de afiliados. El PAMI, que después voy a hablar del PAMI, tiene 5 millones de afiliados. Y hay 6 prepagas, que no sé si es bueno, posiblemente, no sé si es bueno o malo, posiblemente sea bueno, concentran 3.600.000 afiliados, porque posiblemente reducen su riesgo y puedan dar mejor salud. Lo que estoy seguro que sería un durísimo golpe a la libertad, y me gusta decirlo en la Fundación Libertad, que a alguien se le ocurra prohibir la libre elección de obras sociales por parte de los trabajadores. Es más, a mí me gustaría personalmente que a alguien se le ocurra que se puedan derivar directamente a una empresa de medicina prepaga. ¿Por qué tiene que existir la obra social puente?
Esa es mi idea. Seguramente no voy a ser tipo amigo de todos los sindicatos, pero quiero manifestar mi idea. Lo bueno del gobierno actual es que se puede decir lo que uno quiere, o por lo menos lo que uno piensa. Y esto, ayer conocí al doctor Regazzoni, me pareció un médico estupendo, le deseo el mayor de los éxitos en su gestión en la dirección del PAMI, pero yo creo que después de 45 años tenemos que asumir que el PAMI es una vergüenza nacional. El PAMI lo funda Francisco Manrique en 1971, era ministro de Bienestar Social del presidente de facto Alejandro Lanuse, y el mérito que tenía Francisco Manrique, independientemente que tenía muchas ambiciones políticas, que era un experto en submarinos. Pero bueno, el experto en submarinos se dedicó a hacer una obra social de viejitos. Yo creo que tenemos que cerrar, si yo esto lo publico en este slide, lo publico en el programa Intratables o en el programa de Fantino, Animales Sueltos, seguramente al día siguiente el 70% de la población inventa un nuevo término, un nuevo neologismo que se llama gerontocida, y yo sería el gerontocida porque quiero matar a los viejitos. Pero hay un montón de intereses creados para que el PAMI se perpetúe para siempre. Y el PAMI hay que permitirle a los jubilados optar por el sistema de obras sociales y por las empresas de medicina prepaga, con derivación plena del aporte. Porque hoy un pobre jubilado, si quiere otra obra social, primero que no la aceptan. ¿Por qué? Porque el PAMI le manda la tercera parte de su aporte, no le manda el 100% de su aporte. Y los viejitos siguen haciendo cola, como acá se ve. Entonces dicen, el doctor Sánchez Amera debe estar totalmente loco decir eso del PAMI. Pero un estadista de salud, ese sí es una estadística que recién lo nombró Mario, que es el doctor Rubén Torres, que es igual que yo. Y dice, la singular estructura actuarial, tener todos los viejitos, no se usa en ninguna parte del mundo. Su dificultad de control, su enorme presupuesto hicieron del PAMI una verdadera caja de corrupción cuyas consecuencias padecen nuestros mayores que reciben prestaciones deficientes. E indirectamente todos nosotros que pagamos y mantenemos el PAMI. Este es otro concepto. El periodista Walter Castro, que respeto, el periodista Longobar, dicen, el Estado está ausente. ¿Qué va a estar ausente? El Estado es el 50% de nuestra vida. El Estado es el problema, que es elefantiásico e ineficiente. No hay que volverlo ausente, hay que volverlo eficiente. Fíjense, el mejor ejemplo del Estado deficiente son los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Aldo Neri, reconocido estatista del gobierno de Alfonsín, dijo que para poner en condiciones los hospitales de la provincia de Buenos Aires hacen falta 28.000 millones de pesos y que no vale la pena ponerlos porque van a seguir siendo ineficientes. Lo dijo un estatista, no lo dijo un ultraliberal como Gerardo Bongiovanni, lo dijo un estatista. Bueno, la ley de medicina prepaga fue una payasada populista y no populista porque la votaron todos. La votaron todos, creo que hubo una o dos abstenciones. Por supuesto, la medicina prepaga es un seguro de salud, no se puede permitir que una persona como las que tenemos en nuestra prepaga, que consume 1 millón de pesos por mes, entre en una prepaga porque quiebra el sistema. Y a los que está perjudicando son a los otros afiliados que solidariamente sanos pagan su cuota mensual. La ley de medicina prepaga debe ser urgentemente revisada, posiblemente derogada o posiblemente corregida, pero algo hay que hacer con esa ley. Este es un cuadro que le robé a nuestro asesor económico de la Asociación de Clínicas, que es Jorge Colina, que seguramente a lo mejor lo escuchan en la tarde, es un prestigioso economista, que dice que la Argentina lo que tendría que hacer es dividir en 3 sus propuestas de prestaciones. Para las prestaciones catastróficas tiene que haber un sistema de cobertura social que nada tenga que ver la seguridad social y las empresas prepagas. La seguridad social y las empresas prepagas se dedicarán a la internación y a las prestaciones ambulatorias de primero y segundo nivel.
Y hay un montón de coberturas que no son esenciales y tienen que ser complementarias. Yo, por ejemplo, en mi prepaga, y seguramente en la prepaga de ustedes también, tengo los mejores atletas de élite del mundo. Van al kinesiólogo 20 veces por año. Y la kinesiología no es fundamental. Óptica, cambian lentes 10 veces por año. La psicología, ahora todos quieren resolver su problema con los padres freudianos en la prepaga. Entonces, tenemos que empezar a actuar sensatamente. Yo digo que voy a fundar un partido que va a ser de ultracentro, ni izquierda ni derecha, y que la única condición para afiliarse es que sea sensato. Porque en este país lo que falta es sensatez. Esto es un gran problema, cuesta decirlo, cuesta mucho decirlo, porque pido perdón también por el error ortográfico que hizo mi transcriptón distorsionado con S, pero hoy estamos financiando la esperanza. Hay que darle esto a ver si anda, hay que darle esto a ver si vive 2 meses más, pero esto sale 1.300.000, 500.000, no está aprobado por el ANMAT, está en etapa de implementación, se hace en China. Tenemos que terminar con la financiación de la esperanza, porque eso que se está llevando, el 70% de los recursos individuales es para financiar la enfermedad que al final mata al paciente. Y me alegro mucho de que el gobierno esté pensando en esto, porque esta es la solución: crear una agencia de evaluación de prácticas y tecnologías sanitarias que actúe con lo que llamamos los médicos medicina basada en la evidencia. Para usar algo se tiene que haber demostrado fehacientemente en estudios de investigación experimentales y clínicos que sirve. No tiene que ser la droga milagrosa que el padre Ignacio dijo que tiene que usar. No, tiene que demostrar que sirve porque la pagamos entre todos. Bueno, y este es el gran problema que tenemos hoy, el gran problema, y que estamos, yo le dije ayer al viceministro que para nosotros la agencia de tecnología, para nosotros es una emergencia, para nosotros es un trauma grave, la necesitamos ni urgente, de emergencia. ¿Por qué? Porque estas enfermedades con tratamientos muy costosos y recurrentes, que son de baja incidencia pero de altísimo costo, una vez que se manifiestan, como dicen ahí, no se los podemos asegurar porque no hay nadie que nos aseguren. Cuando yo le digo a una compañía de seguro que me quiero asegurar por si me aparece un paciente que necesita una droga de $1.000.000 por mes, me saca patada, me dice: usted está loco, ¿qué le voy a financiar el seguro? Supongo que a usted le debe pasar lo mismo. Uruguay, que a veces uno piensa, ¿por qué no me equivoqué de nacer de este lado del Río de la Plata? Porque son nuestros hermanos sensatos. Uruguay, que tiene 5 millones de habitantes, lo hizo. Se juntaron todos, el sector público, el sector privado, crearon una agencia de tecnología y hoy todos pagan un seguro que cubre y esa agencia decide qué prestaciones da, qué medicamentos reconoce. Entonces, ni siquiera hay que romperse mucho la cabeza, ya lo hizo otro, copiémoslo. Es bueno copiar las cosas buenas, no hay que siempre ser la piedra fundamental, la tiene que poner uno. Muchas veces lo mejor es copiar cosas bien hechas. Bueno, este es otro problema que tenemos también. O sea, si yo lo muestro en intratable, salgo indudablemente como que soy el que quiero matar a todos los discapacitados. Pero estas leyes, la 22.431 y la 24.901, no solamente tenemos que pagar los gastos de salud de los discapacitados, la formación laboral y profesional, la educación común, y pido disculpas por el transcriptor, y diferenciada, el transporte. Y hoy hay una industria de discapacitados. Desgraciadamente se ha creado una industria, para colmo, con valores arancelarios que pone la superintendencia. Entonces tenemos el psicopedagogo, el fonoaudiólogo, el asistente terapéutico, el tutor psicológico, tenemos todo. Esto es imposible de pagar, imposible de pagar. A lo mejor en Chile pasa lo mismo, doctor. Bueno, al revés de los financiadores, los prestadores, somos una diáspora, tenemos 1.600 prestadores con internación, o sea, yo como británico que tengo que competir con 1.599 prestadores. Y aparte hay 8.000 prestadores sin internación, una diáspora total. Pero lo peor de esta diáspora es que no hay redes creadas
Y todos hacemos todo, mezclado, superpuesto, con diferentes precios. En realidad, si los prestadores tenemos una asignatura pendiente con el sistema de salud, es la creación de redes de atención de complejidad creciente, donde estemos todos articulados. En Argentina usted me dice que sí, doctor, pero en Argentina es ultra difícil, en Chile podrá ser fácil. Acá es dificilísimo. El que lo logre se va a ganar por lo menos el premio Nobel argentino. Y otra cosa, en Argentina no hay un sistema vigente, efectivo y obligatorio de medición de calidad médica. Por supuesto, hay una organización privada, el ITAES, muchas instituciones de mucho prestigio y con muy buena infraestructura tratan de acreditar en la Joint Commission de Estados Unidos, que es el acreditador internacional, pero en general gubernamental no hay nada. Y es muy necesario categorizar y poner incumbencias. No podemos hacer todos, y no podemos tener todos los mismos aranceles porque hemos invertido distinto. Yo seguramente he invertido menos que algunos sanatorios de la ciudad de Buenos Aires, de la capital federal, o la ex capital federal. Y tenemos que estar categorizados. El último minutito. Ya termino. Bueno, esto lo digo rápido, yo quiero que sepan que nosotros, los sanatorios, de todos nuestros ingresos pagamos el 76% de costos laborales. La Asociación de Clínicas de Rosario ha creado un índice que se corrige todo cada 6 meses, donde seguimos nuestros costos y nosotros, entre personal administrativo, personal de maestranza, enfermeras, médicos, personal jerárquico, el 76% de nuestros costos son los costos laborales. Y los costos laborales, como sabrán, aumentaron mucho más que la inflación en los últimos años. Enhorabuena, porque mejoraron el poder adquisitivo, pero nosotros vivimos una situación bastante complicada. Porque además tenemos este problema, tuvimos, espero que en algún momento descienda, tuvimos gran inflación, y nosotros desde que brindamos la prestación, en general, tenemos que pagar salarios y cargas sociales previamente, después los proveedores, y después recién cobramos la factura. O sea que la inflación a nosotros nos mata. Espero que la corrijan. Y aparte los prestadores tenemos una inequidad tributaria terrible. Como le vendemos en general a la seguridad social que está exenta de IVA, nosotros compramos todos nuestros insumos con IVA y vendemos todo sin IVA. Y tenemos un crédito fiscal totalmente inútil. Hemos pedido que se nos permita pagar algunas cargas patronales con el IVA y nunca lo hemos logrado. En esta situación, con este déficit, lo podemos lograr menos. Resumo rápidamente. País pobre, gasto en salud inferior al deseable, sistema de salud inequitativo fragmentado, mala distribución del ingreso en la seguridad social, hospitales públicos muy deficientes, pésima legislación de la medicina prepaga, PAMI y vergüenza nacional, prestadores articulados con cantidad no controlada y desfinanciados. Debo aclarar que la Argentina tiene financiadores que dan muy buena cobertura médica y algunos obra social, como por ejemplo el IAPO de la provincia de Santa Fe. Prestadores públicos con buenos recursos humanos y buena estructura física, por ejemplo el Garrahan, el Hospital de Emergencia de Rosario, y prestadores privados excelentes, que seguramente son donde ustedes se atienden. Son excelentes. Y aparte tenemos de las mejores asociaciones científicas del mundo. Somos reconocidos internacionalmente por los conocimientos médicos. Entonces es inexplicable por qué siendo tan bueno nos va tan mal. Yo lo único que pido es que no me aborrezcan. A veces los que decimos la verdad, como dijo el físico Blaise Pascal en el año 1600, nos aborrecen. Así que espero que me perdonen. Nosotros, a pesar de todo, en el británico, ahora tengo que pasar un pequeño chivo, seguimos invirtiendo porque creemos en la utopía y hemos invertido muchísimo dinero en nuestro nuevo edificio de medicina ambulatoria. Y siempre le digo esto a los gobernantes, a partir de una frase del presidente Duhalde, que estábamos condenados al éxito. Yo estoy cansado de estar condenado al éxito y que nunca nadie me haga cumplir la condena. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Sánchez Palmeiro. Le damos la bienvenida a la casa del doctor Gabriel Barragalo, que se ha unido a la mesa durante esta locución. Tenemos ahora el turno del doctor Miguel Troisi. De paso yo le voy ayudando ahí con el PowerPoint para que lo tengamos funcionando. Sacamos el anterior. Sí, después le cargamos el suyo. Le voy a acercar el micrófono. Sí. Perfecto, lo hace así. Vamos abriendo esto.
Perfecto, ahí estamos, aquí tiene. Muy bien. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a la Fundación Libertad por esta invitación. Bueno, me toca compartir este panel con 3 amigos y con gente con mucha experiencia en el sector. Vamos a tener que ir filtrando un poquitito la presentación que uno tiene preparado, porque como ustedes saben, tenemos problemática en común y no reiterar y ver las cosas de otro enfoque distinto. Yo titulé esto Luces y Sombras en esta coyuntura de salud. Venimos arrastrando problemas hace muchísimo tiempo que se vienen agudizando. En este momento hay algunas luces que se empiezan a prender, que dan alguna esperanza de cambio, que dan una esperanza de encontrar lugares de encuentro, de diálogo, que por lo menos alimentan la esperanza de que el mañana puede llegar a ser mejor. Estamos en una situación muy compleja desde los aspectos económicos, que el doctor Balinio lo acaba de tratar Rodríguez Sánchez Almeida, y también muy compleja desde la atención. Si nos ponemos en el paciente, si nos ponemos en el afiliado, si nos ponemos en el beneficiario, en el ciudadano, tenemos una diferencia total entre quien tiene acceso y quien no tiene acceso, y quien tiene acceso y quien no tiene y cómo lo tiene. Bueno, no vamos a hablar sobre la fragmentación porque también ya se han explayado, pero lo que sí es importante hablar de las diferencias en la atención que reciben los ciudadanos. Tenemos ciudadanos que tienen duplicidad y tienen triple cobertura, cuádruple cobertura y algunos que no tienen absolutamente nada. Tenemos jurisdicciones donde el acceso es sencillo y en otras donde realmente es sumamente complejo. Tenemos diferencias de tecnología y diferencias de valores. Nosotros hemos hecho hacer por el doctor Federico Tovar, por ejemplo, un análisis de algunos medicamentos en el mercado latinoamericano. La diferencia de precios, medicamentos de alto costo, por supuesto, la diferencia de precios supera el 100% en los distintos países. El mismo medicamento en distintas plazas con diferencias de precios de más del 100%. Si tomaría, por ejemplo, el valor de referencia, pedimos que este trabajo lo complete el doctor Miguel Bain, un economista de renombre, y si tomaríamos el precio de referencia, el precio promedio de América Latina, la diferencia de la balanza de pago hubiesen sido un ahorro de 2.000 millones de pesos, de 2.000 millones de dólares. O sea, eso es dinero mal gastado, que no se excede y que se gasta mal. Por eso entendemos que es una ley de cuidado inverso. Sectores más vulnerables y de bajos ingresos con baja accesibilidad a servicios esenciales y subutilización. Sectores sociales de altos ingresos con menores necesidades tienen fluida accesibilidad y sobreutilización de los servicios médicos asistenciales. Por eso nos preguntamos que si el PMO debería tener alcance solamente para los financiadores de la seguridad social o prepagas o de todos, asegurarle a la población una cobertura que le permita conservar, mantener y rehabilitar su salud. Vamos a hacer foco ahora en la mala utilización de los recursos. Estamos comparando acá un estudio, perdón, que se me cambió el orden, ¿sí? De Barbara Starfield de la Universidad Johns Hopkins sobre la atención primaria de la salud. Cuanto mayor es el grado de utilización de la atención primaria de salud, vemos que el eje de costos
es menor, es el de la cantidad de dinero invertido. El Reino Unido, como ustedes podrán ver, es el que mayor utilización tiene de la atención primaria de la salud, y el costo de la atención per cápita no llega a los $1.500. En el caso de Estados Unidos, muy poco desarrollo de este sistema, está entre $3.500 y $4.000. Nosotros podemos hablar que en Argentina no tenemos esta información en este gráfico, pero extrapolando tendríamos una situación muy similar a los Estados Unidos. Bueno, tenemos ¿cuáles son? Otra de las sombras que tenemos es la legislación por enfermedades. Nosotros no tenemos un PMO que se actualice en forma permanente, sino que legislamos por enfermedades. Y esta legislación por enfermedades tiene mucho que ver con el lobby, con la presión, que ejercen asociaciones de pacientes con la misma patología, quienes brindan el servicio para esa patología, quienes fabrican medicación para esa patología. Perdón. Y es un mecanismo que debemos abandonar por completo. Esto debe ser tratado dentro del seno de alguna institución, que puede ser la Agencia de Evaluación de Tecnología, que desarrolla el programa médico obligatorio, y ser ahí donde qué patología se da y de qué manera se cubre. Si no, seguimos recurriendo hasta que se financian hasta alimentos, o todo el tema de la ley de obesidad, donde el producto final es una cirugía bariátrica, que vemos que mucha gente que somete a este tratamiento, a los pocos años lo volvemos a ver en el mismo estado, en una situación peor. Entonces, no es solamente el problema económico, sino el problema que también tenemos desde el paciente, de quien tiene que padecer esto. Entra en una mecánica que, lejos de ayudar a su salud o restablecérsela, con el tiempo se ve totalmente mejorado. Medicalización. Bueno, esto es otro de los fenómenos que se están dando, ¿no? O sea, la medicalización en forma permanente. Hoy necesitamos consumir medicamentos para todo, porque estamos tristes, porque estamos demasiado eufóricos. Si a la mañana no nos levantamos, más allá del tema de la edad, que también acompaña que el consumo sea mayor, pero si no nos levantamos y metemos 2 o 3 pastillas porque tenemos que arrancar el día, ¿no es así? El otro tema es casi la promoción de las enfermedades. Los ingleses son más crudos, hablan del tráfico de enfermedades directamente, en la medida de que tenemos el día de que, lejos de generar acciones de promoción, generan todo un movimiento de la población, una preocupación adicional, que generan un excesivo gasto y que los resultados no son concretos. 5 minutitos. 5 minutos. Bueno, digamos que decimos un poco. Otra de las sombras que estamos teniendo es el aumento del gasto en salud. Pero no desde... acá hemos hecho un estudio en una de las asociaciones a la que pertenezco sobre distintas poblaciones y distintos financiadores. Y nosotros podemos ver que los incrementos superan, digamos, hasta el momento había un aumento de recursos, tanto por el incremento de cuotas o por el incremento de recursos de la seguridad social al modificarse las escalas salariales, y los aranceles que cobraban los prestadores. Era más o menos par y paso, se venía llevando, pero más allá de eso, hay un incremento en el uso y en mayores tecnologías que no tienen una relación directa con después los resultados que se obtienen. Nosotros vemos en este cuadro, por ejemplo, en imágenes nomencladas, el incremento por superior a esta relación que veníamos llevando es del 12%, no nomenclada del 16%, laboratorio del 2%, laboratorio no nomenclada
el 16, medicamentos comunes 141% aumentó en este periodo de los 3 últimos años. Digamos. Bueno, la ley de medicina prepaga es otro de los problemas, serios problemas que se nos presentó al sector de los financiadores. Sabemos que están muy relacionados lo que es seguridad social, empresas de medicina prepaga, o sea que en la medida que afecta a alguno de los sectores, afecta realmente al sector. El tema primordial es el de las preexistencias. El ingreso de gente con patología que no estaba cubierta, la verdad que genera una dificultad importantísima, desfinancia el sistema. Entendemos que no es justo que aquellos que estuvieron pagando, hay un colectivo de gente que estuvo dedicando parte de sus recursos a pagar su cuota de medicina prepaga, y hay otro sector que no lo hizo porque no pudo, o por imprevisión, o porque generó parte de sus recursos, los destinó a otras necesidades, y ante un problema de salud se incorpora. Entonces, y consume dentro del sistema. Entonces, la superintendencia, que tiene un mecanismo bastante complejo de actualización de cuotas y pide una estructura de costo, en definitiva, si va a aumentar las cuotas de acuerdo a los costos, ¿quién termina pagando este ingreso irrestricto, por llamarlo de alguna manera? El colectivo que siempre estuvo asegurado, que siempre estuvo protegido. Entonces, esto es una cosa que realmente nos parece sumamente injusto y que, sobre el que hay que accionar. Sé que hay algunas ideas sobre accionar sobre esto. Acá quiero, para 2 minutos y después nos vamos a... porque el tiempo corre. Quiero resaltar lo que decía también Rodrigo, el tema de impositivos sobre la salud. La población, por ejemplo, de las entidades de medicina prepaga, le dicen al Estado, no se preocupen, yo me pago mi cuota y yo me voy a hacer cargo de mi salud, me voy a asistir a los prestadores que tengo contratados y todo lo demás. El Estado le responde a esa buena acción y que le saca responsabilidad a ellos cobrándole el IVA, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces usted va a tener que pagar el IVA por cuidarse su salud. Bueno, después el IVA entra todo en el circuito, que muy bien explicó Rodrigo, que forma parte del costo, que no es recuperable para los prestadores, y lo único que hace es encarecer todo este sistema. Bueno, acá un breve resumen. Bueno, lo que vemos ahora cuando decimos cuáles son las luces, la Agencia de Evaluación de Tecnología, que bien lo explicó el doctor Pérez Baliño, la verdad que es una luz que vemos, me parece que es un instrumento importantísimo. Lo vi muy optimista con respecto al resultado en el Congreso. Yo tenía una visión tal vez distinta a la de él. Entendí que era un tema que se había politizado demasiado. Todos sabemos que las provincias no todas no delegaron a la Nación el tema inherente a salud, entonces la constitución de esta agencia se estaba debatiendo si todas las provincias iban a participar. Entonces ya imaginábamos un edificio de 20 plantas con una planta operativa y 25 de funcionarios, ¿no? Cosa que está preocupada. Y realmente la gran pregunta es si queremos un organismo fuerte o un organismo débil. Y eso va a responder si las resoluciones de la agencia son vinculantes o no. Si no son vinculantes, la verdad que no sigamos gastando esfuerzo, porque me parece que no va a ser. Bueno, otra el observatorio de precios de la superintendencia es una cosa que realmente me parece un muy buen elemento. Muy buen elemento porque tiene una doble mirada. Buen elemento en la medida de que va a permitir ver cómo estas obras sociales, cómo compran y cuáles son los desvíos. Pero por el otro lado también la superintendencia va a tener valores de referencia en el momento de actualizar los valores de reintegros del programa Sur, se va a dar cuenta que está totalmente desfasada. Bueno, esta es otra muy buena noticia de la distribución de fondos, ¿sí? Donde va a generar un ingreso importante al Fondo Solidario de Distribución, porque hay una parte que quedan retenidos en un bono a 4 años, pero la renta
de esos bonos durante esos 4 años sí ingresan al fondo solidario a su flujo corriente. Eso genera una cantidad de dinero extra. Bueno, deberíamos empezar la discusión en qué lo vamos a utilizar. Una cosa puede ser la actualización de valores, generar recupero por nuevas prácticas, pero es una cifra importante. También fueron 8.000 millones, que también lo habló Pérez Balinio, para la cobertura universal de salud. Dinero que estuvo depositado hasta 27.000 millones, Pérez Balinio hablaba de 29, que estuvo depositado durante más de 10 años sin generar renta alguna. Fondos que se perdieron de la seguridad social. Y por último, les quiero leer una frase de Michael Drummond. Se trata de equilibrar las varias necesidades de cuidado y tratar de resolver de un modo justo las diferentes necesidades que compiten. No sé cómo aún los países ricos van a poder pagar todos los desarrollos clínicos que se están probando ahora. Muchas gracias. Soy gerente médico de lo que es el interior del país de Ortel. Como decía Miguel, la verdad que es un gusto compartir una mesa con amigos, acá con el doctor Rodrigo, con Miguel, con mi tocayo Gabriel Novi, y con algunos que veo sentados, algunos que veo, otros no los veo, pero por un problema mío no los veo. Pido disculpas por la llegada tarde, tenía un error de agenda, así que el error es mío, básicamente, y no sé si alcanza disculpas, pero me parece que de caballero. Muchas de las amenazas que tenemos en el sector, bien las dijo el doctor Almeida y bien las recalcó algunas Miguel y seguramente Gabriel. Sería ilógico e impensado que los 4 tengamos visiones diferentes. Así que me parece que son las mismas en todo sentido. Vamos a tratar de decir algo que no se haya dicho, en lo posible. Lo primero que hay que decir es que la salud es un problema, el gasto sanitario es un problema universal, no es un problema argentino. Es un problema universal que es progresivo y continuo y que el mundo se devana a los sesos todos los días a ver cómo lo resuelve, porque tenemos que atender una necesidad que es la salud, una necesidad que es un derecho, que es ilimitada, infinita y creciente, con recursos que son limitados, finitos y en términos relativos de manera decreciente. Con lo cual esto es una gran primera inconsistencia, difícil de resolver. O sea, no alcanza solo con culpar y buscar ineficiencias, es una inconsistencia de algo que crece día a día con recursos que no crecen en la misma medida. Porque a veces nos equivocamos donde empezamos a buscar las soluciones. Decía Maquiavelo que el fin justifica los medios. Mal vez se le atribuyen a Maquiavelo, no sé si lo dijo, pero al menos la historia se lo atribuye a él. Y en salud lo que hicimos es algo exactamente a la inversa. Nosotros, los medios justifican los fines. ¿Qué quiero decir con eso? Que durante años venimos tratando de brindar un modelo de salud que sea acorde a la plata que tenemos, a los recursos que tenemos. Cuando realmente debe ser al revés, nosotros tenemos que discutir qué salud queremos para nuestra gente y a partir de ahí ver de dónde se logran los recursos. En un modelo como el primero, el que tienen ustedes hacia su... Me toca vuelta porque tengo un problema de lateralidad. Hacia su izquierda, el objetivo, como digo, es que cierre el recurso, se utiliza a la salud como marco y a la justicia como medio, cuando realmente lo que tiene que ser es la salud el objetivo, el dinero como tal fue inventado como medio y la justicia como marco. Mientras no pasemos de un modelo a otro, vamos a seguir con estas penurias. Y así fuimos buscando soluciones donde no las teníamos. Hemos inventado todos los neologismos que se le ocurran, desde PMO, MBI, o sea, medicina basada en la evidencia. Recuerden los EPAMP, que eran los equipos básicos de atención médica primaria, que el gobierno de la Alianza, los hospitales de alta gestión, el AP, el Gatekeeper, el Plus, la forma de economía, copago, etcétera, etcétera. Todos son neologismos muy lindos, bárbaros, eficientes, pero todos para que la plata alcance, para cubrir la salud. O si no, la otra herramienta que hemos utilizado fue la sustitución. Entonces, los actores, en vez de cumplir la función y el objetivo que tienen, se han reemplazado uno con otro. Así el consumidor, a través de las redes sociales, reemplaza al Estado en su función de contralor. Hoy te controla más el ciudadano desde una red social que el Estado, a través de su, como digo, de sus organismos de control. No digo solo en términos de salud, hablo en términos generales.
O también los proveedores que se transforman en financiadores cuando pagan honorarios. Y no les estoy diciendo nada nuevo, ¿no?, que los proveedores pagan honorarios. O cuando los prestadores se transforman en financiadores cuando toman convenios de riesgo. O los financiadores cuando se transforman en Estado cuando tienen que asumir planes de prevención. O el Estado se transforma en prestador cuando da salud en forma directa, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas sustituciones y todos estos neologismos han sido la manera que hemos tenido para que esto cierre. Realmente hay que, más allá de los errores y las injusticias, hay que reconocernos que esto sigue cerrando de una manera que yo no la explico. Porque realmente con todo lo que ha pasado, con todas las cosas que hemos hecho mal nosotros, con todas las cosas que han hecho mal los gobiernos, que esto siga cerrando, para mí es un gran milagro. ¿Cuáles entonces son las raíces del desfinanciamiento? Hay raíces, voy rápido porque algunas cosas ya se han dicho. Hay causas que son manifiestas, que tienen que ver con un aumento de la prestación. Lo que vale un electrocardiograma hoy no es lo mismo que valía hace 10 años, por un tema de inflación, de costo de materiales, etcétera, etcétera. Pero también hay una innovación tecnológica. Cuando antes se hacía un electrocardiograma, hoy se hace un estudio electrofisiológico, o se hacen estudios cada vez más sofisticados. O sea, se reemplaza tecnología, digamos, de avanzada y obviamente más cara. Cuando yo me recibí de médico, se hacían radiografías y ecografías, hoy se hacen resonancias, PET, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver, no tiene que ver con un valor de inflación de la práctica, sino con el aumento de la salud provocado por la innovación tecnológica. Y otra cosa que no hemos hablado hoy, que tiene que ver con el aumento de la edad de la población, que es un impacto fuerte sobre los gastos de salud, inevitable, y que va de la mano una muy buena noticia, porque que la gente viva más es una muy buena noticia. Ahora, también hay que atenderlo, porque aparte de la mano de que la gente vive más, ha hecho que muchas enfermedades mortales se transformen en crónicas, y como tal hay que cubrirlas. Y tampoco nos podemos sentar y decir, bueno, no la vamos a cubrir, chico, ¿qué vamos a hacer? Usted llegó a viejo, embrómese. Hay que cubrirla, hay que buscarle la manera. Lo que no puede estar ausente es el Estado. Yo sé que estamos en un lugar donde se profesa el liberalismo, como esta fundación, cosa que respeto profundamente. Ahora, hay algo que le tengo que decir, la mano invisible en salud no anduvo, muchachos. La mano invisible en la CFR y el derrame no anduvo, si no participa el Estado, y yo coincido que el Estado ha sido ausente en muchas décadas en Argentina. Tampoco comparto el Estado omnipresente y omnipotente y déspota, pero me parece que el Estado en su rol de controlador y regulador y de que asegure el derecho de que la salud llegue hacia todos los ciudadanos de la misma manera es inalterable y no se puede delegar en ninguna otra organización. Pero ¿saben qué? A mí me preocupan más las causas de desfinanciamiento que están ocultas en nosotros mismos. El Poder Ejecutivo Nacional, a través de sus tipos de PMO y sus sucedáneos, con su política de transferencia de obligaciones, donde realmente nos transfiere a nosotros los financiadores el armar planes de prevención y después no hay una correcta regulación en el traspaso de gente. Digo, si yo trabajo perfectamente en un plan de prevención en toda mi población, pero permito que gente enferma de otro sistema entre libremente a mi organización, no tengo manera de que mi plan de prevención tenga éxito. Si la única manera es que el Estado me haga un plan de prevención que alcance a todos los ciudadanos por igual, tengan o no tengan cobertura médica. Por eso la ausencia de estrategias globales y duraderas es fuente de gastos ocultos. Lo mismo que el Poder Legislativo con sus impuestos distorsivos, como hablaron, el IVA, que ya lo dijeron, y las leyes inequitativas de protección de poblaciones vulnerables. Una vez, el doctor citó al doctor Aldoneri, me tocó hablar con el doctor Aldoneri cuando era legislador, no cuando era ministro, y yo le decía que el PMO era lo más inequitativo que había dictado el gobierno. Gracias. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ese momento, donde había mucha desocupación, el PMO estaba asegurado a la gente que tenía trabajo formal y que tenía plata, o sea que tenía obra social y tenía prepaga. Y toda la gente que estaba desocupada o era pobre no tenía ningún programa sanitario que el Estado le asegurara. Por lo tanto, son leyes que muchas veces los legisladores creen que levantan la mano y dicen ahora todas las obras sociales tienen que cubrir la leche medicamentosa para la alergia a la proteína de la vaca, que pasó la semana pasada, y se van a dormir tranquilos porque piensan que han hecho un bien. Y lo único que han hecho es que toda la gente que no tiene cobertura médica no tenga el mismo beneficio. Por eso hablamos de inequidad. El Poder Judicial, con toda la litigiosidad del amparo y la mala praxis, que ya todos conocemos. Los proveedores que estimulan el deseo más que incentivan el consumo. Yo les aclaro a los que no son médicos,
que cuando les dicen que la vitamina C previene la gripe es mentira. Discúlpenme que les acabo de embromar la mañana. Es mentira, no hay libro de medicina. La vitamina C en ningún libro de medicina dice que previene la gripe. Pero nosotros lo escuchamos en las publicidades. Por eso, o que la vallaspirina levanta el ánimo. Yo, la verdad, nunca lo escuché en ningún lado. La cafeaspirina es otra cosa que tiene cafeína. Bueno, los servicios privativos para el sector público, hay medicamentos que nos vienen a ver a nosotros, calculo que a Gabriel, calculo que a Miguel, y dicen, este es un producto para OSDE, como para la gente, no es para OSDE. ¿Cómo puede ser que haya medicamentos que pueden ser para socios y no para socios que no son de OSDE? ¿Ustedes creen que no pasa esto? Esto pasa. Y aparte, perdón, se transforman en los terceros pagadores. Cuando nosotros no somos correctos pagadores, el proveedor se transforma en un tercer pagador. Y si no, averiguan qué pasan con las prótesis. Perdón, si estoy diciendo algo que te molesta. Los prestadores también son generadores de gastos ocultos a través de la medicina defensiva, cosa que es inevitable, a la superespecialización y a la falta de planificación cuando se ponen 3 tomógrafos juntos en una misma cuadra, en grandes ciudades como esta o la de Buenos Aires. Pero también el ciudadano es un generador de gastos ocultos, porque cuando está sano opina como un ser social y reclama austeridad, que administren sus aportes, que gerencien y prioricen. Ahora, cuando está enfermo quiere que toda la plata sea gastada en él. Es inevitable, nosotros funcionamos de esa manera. Entonces, de alguna manera, el Estado va a tener que pensar cómo lo resuelve este tema. Porque los agentes del seguro de salud, nosotros, en tanto obras sociales y prepaga, hemos hecho del clientelismo político un culto y de la ineficiencia y de las prácticas abusivas durante años, de letras chicas y de cosas que no quedaban claras cuando el Estado pudo de a poco ir resolviéndolo. Eso también generaba gastos ocultos. Y nunca jamás pensamos en planes de prevención y trabajamos mucho más en satisfacer deseos que en dar calidad de servicio. Y a veces se confunde. La gente cree que satisfacer un deseo es calidad de servicio. Y yo siempre digo un ejemplo, que si una persona le molesta un brazo cuando duerme y quiere que se lo corten, si yo se lo corto, satisfago su deseo, no le estoy dando una calidad de servicio. Por eso a veces hay que empezar a entender. Calidad de servicio son las buenas prácticas. Satisfacer un deseo es lo que el cliente quiere, que no siempre tiene que ver con la calidad. Entonces, en esos escenarios futuros tenemos escenarios críticos desde la oferta, hay especialidades que están desapareciendo, se ha feminizado la cartera médica, con lo cual hay especialidades que van a ser menos elegidas y hay lugares menos cubiertos por características de género nada más. Hay concentración de servicios en grandes ciudades y hay aumento de la brecha de oportunidades, pero también hay algo que tiene que ver con el envejecimiento poblacional. Las grandes amenazas, insisto, más rápido no puedo, perdón, es el aumento de la edad poblacional, la criticidad de ciertas especialidades médicas, la innovación tecnológica, la litigiosidad, las leyes inequitativas y los gastos ocultos. Todo este cóctel hace que el futuro lo tengamos que ver de una manera diferente. Del envejecimiento poblacional me gustaría mostrarle este cuadro. Todo lo que está en amarillo, esto es OSDE, pero repite cualquier otro. Todo lo que es amarillo, no importa los números, todo lo que es amarillo es la cantidad de afiliados que hay por grupo etario. Abajo, en la línea de las ordenanzas, se ven todas las franjas etarias, digamos, y se ve cuántas personas hay en cada uno. Como verán, en el centro es donde se concentra mayor cantidad de gente. Y acá, a medida que avanza en edad, hay cada vez menos. La raya roja es lo que gasta cada grupo. O sea, que acá se gasta menos y acá se gasta mucho más. Se entiende, ¿no? Porque hay muchas prepagas que cobran más acá y por qué a veces es mucho más complicado. Si toda la gente entrara al sistema recién acá, el sistema no cierra. Y si no, que nos digan que no cierra el sistema y veremos qué hacemos. Pero no llevarlo a la quiebra a través de una ley que, como decía el doctor, como decía Miguel y como creo que decimos todos, es imposible de sostener en el tiempo. Porque el tema de preexistencia, el tema de edad, no se puede mantener en el tiempo. Porque un país como el nuestro, donde la fecundidad cada vez es más baja, la mortalidad es más baja, la tasa de recambio, quiere decir entre la diferencia entre nacimientos y defunciones, la población mayor de 60 años cada vez mayor y la tasa de dependencia, es decir, cuánta gente mayor de 65 está al mando de gente entre 15 y 45 años, que cada vez es mayor, no tenés manera de resolverlo sanitariamente. Entonces, bueno, el Estado no se lo puede trasladar a los financiadores este problema, porque la consecuencia es la inequidad, la caída de la solidaridad por caída de la población económicamente activa y que lleva además, va a traer un problema mucho más agregado, que es la mano de obra calificada vas a migrar hacia los países con mayor problema de estos, que son Brasil principalmente. Brasil se va a transformar
en términos demográficos en el Estados Unidos, y nosotros vamos a tener que elegir si somos México o Canadá. Es una decisión nuestra. Si queremos, en esta metáfora del Estados Unidos del Sur, nosotros tenemos que pensar si vamos a hacer, si nos van a poner una barrera, un muro para que la gente no se meta de prepo, o si vamos a ser socios estratégicos como es Canadá de Estados Unidos. Porque se altera el principio de solidario. Cuanto más gente, y lo de viejo no es peyorativo, hablo de mayor edad, cuanto hay, el principio actuarial se basa en cantidad de jóvenes y mayores, en cantidad de enfermos y sanos. Si yo permito con una ley que entre mucha gente enferma o mucha gente mayor de edad, todo mi sistema actuarial se desmorona como un castillo de naipes. La ley de medicina prepaga, insisto, no, como decía Mamarracho, creo que le dijiste, bueno, coincidimos, insisto, es impracticable, y lo único que hace es generar puentes que eviten el cumplimiento de la ley, y eso es una bien argentina. Hacemos una ley que todos estamos tranquilos para después no cumplirla. Pronóstico, escenario actual con la ley de prepaga, de financiamiento, cuotas reguladas, gasto de salud creciente, más escenario futuro de envejecimiento, caída de la población económicamente activa, concentración, migración, bla, 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 todo lo que dijimos, resultado, un tsunami. ¿Cuál es el problema del tsunami? El problema del tsunami no es el tsunami, muchachos, el problema es lo que viene después. Porque nadie se preocupa por lo que viene después del tsunami. Cuando viene una inundación es grave, lo peor de todo es lo que viene después de la inundación, lo que deja por años de enfermedades y destrucción. Entonces, cuando no legislamos o cuando no armamos bien una estructura sanitaria, no es tanto el problema en sí, sino todo el daño que hace a futuro. Porque los legisladores votan muchas veces, insisto, y lo hacen con la mejor, no estoy presumiendo mala voluntad ni mala fe, lo hacen pensando, como decía Miguel Rodrigo, la ley de medicina prepaga lo votaron todos, no lo votó nada más que el Frente para la Victoria, solo 4 abstenciones tuvo, y todas las leyes cuando dicen la obesidad mórbida, la fertilidad, abrazábamos el Congreso, la celiaquía, de discapacidad, que insisto, yo creo que hay que regularlas, pero después hay que ver cómo se financia, porque lo que hacemos hoy es levantamos la mano y después dormimos. Y dormimos muy tranquilos. Y como dijo Montesquieu, no existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencia de justicia. Muchas gracias. Agradecemos mucho al doctor Gallo. ¿Qué les voy a decir? No sé ustedes, pero yo estoy muerto, yo ya estoy para irme a casa. No, pero digo, en realidad se escucha. Yo subí acá con hojas en blanco para anotar las preguntas y ya escribí todo esto y me quedé sin de todo lo que se dijo. Así que creo que estaba mejor abajo y consultar a los amigos que me precedieron, que hablaron también tan profundo y tocaron tantos temas interesantes. Así que seguramente están todos agotados de este tsunami de desafíos que todos plantearon y con muchas superposiciones. Todos se presentan, ahora sí me escucho un poco mejor. Así que no voy a presentar ningún material de soporte, simplemente a reflexionar sobre algunas cosas. Como cuando me presentaron, comentaron, soy director médico corporativo del grupo Swiss Medical. El grupo está compuesto por unas 16, 17 compañías y cada una tiene su propia estructura y hay algunas posiciones corporativas. Yo tengo una que me ocupo básicamente del funcionamiento del sistema integrado. Dudé respecto de la vitamina C porque soy menos médico que otra cosa. Yo hice otra carrera hace muchos años, me doctoré en una disciplina que tiene que ver mucho con lo que nos pasa a nosotros, que son los complejos, sistemas dinámicos complejos. No sé si hay algún físico en la sala, ¿hay alguno? No. Y probablemente muchos no son del sector salud tampoco, ¿verdad? Son gente de políticas públicas, así que... pero bueno, yo trabajé muchos años en eso, trabajé TV, trabajé muchos años en el exterior y desde que volví, eso es lo que yo hago, esa es mi especialidad. Sistemas dinámicos complejos, muchos de ellos aplicados a salud y muchos no. Trabajo en cosas que no tienen que ver con salud, dentro del mismo sentido. Pero salud es un ecosistema y la salud argentina es un ecosistema particularmente interesante, porque justamente no es un sistema, es un ecosistema. Es algo que funciona amorfo
y que ha desarrollado a lo largo del tiempo un montón de mecanismos de compensación para mantenerse funcionando, en realidad. Y eso es interesante, y eso hace la complejidad que está transmitiéndose en todas estas charlas, incluyendo la primera del doctor Pérez Baliño. Yo desde que volví a la Argentina trabajé 9 años para un banco que tenía un plan de salud, el BBVA, y que tenía en España, es dueño del grupo, asociado al grupo Adeslas, que es uno de los grandes grupos aseguradores, y siempre trabajé para el sector privado, excepto por 3 años que hice mis años de servicio público en la Ciudad de Buenos Aires, que fui subsecretario de Salud y de Planificación de la Ciudad de Buenos Aires. Coincidimos justamente con Néstor, y bajo la gestión del actual presidente cuando era jefe de gobierno. Luego de eso volví ya hace 4 años que dejé la función en el 2012 y volví al sector privado donde estoy ahora. Así que quizá en estos minutos brevísimos prefiero compartir un par de ideas respecto de cosas que ya se dijeron y también abrir tiempo y dejar quizá unos minutos para el intercambio desde la perspectiva de haber estado en la función pública viniendo del sector privado. Porque hay cosas que se ven muchísimo más fáciles cuando uno no es funcionario, les aseguro. Y yo le digo, podría haber estado ahí como muchos de ustedes contadores o politólogos o gente de la sociedad de distintas disciplinas, cuando uno ve la gestión pública y uno firma y ejerce la función pública. Y lo más interesante de eso es, por eso quiero un cierto manto de magnanimidad para con todos los funcionarios públicos no corruptos, ¿verdad? Todos los honestos funcionarios públicos que tratan de hacer bien su trabajo, porque verdaderamente en el momento que a uno le dan la lapicera y tiene que firmar, que es muy distinto que ser asesor de gobierno, ser funcionario del Poder Ejecutivo y tener que firmar, les digo que es toda una experiencia. Yo veía de 9 años de banco, era director del BBVA. Y tener que firmar es otro asunto, ¿sí? Y es un auto en movimiento. Uno viene en un auto en movimiento y hay un tablero de ajedrez que las piezas ya están puestas. Y uno sabe que tiene 4 años y en esos 4 años tiene que hacer cuántos movimientos puede hacer en 4 años en una partida que ya se está jugando y confiar que van a ser para el lado de lo virtuoso esos movimientos, ¿sí? O sea que es un desafío muy grande. Por eso, con esa perspectiva es que querría reflexionar sobre algunas de las cosas que están en la agenda en este momento, porque quizá a veces menos es más. Entonces, los proyectos a futuro, se habló mucho de la coyuntura y que es, digamos, cuál es la situación actual, cómo llegamos y cuáles son las necesidades del sector privado, ha sido más que cubierto, y las del público, bueno, Néstor comentó al comienzo algo de eso, pero una primera reflexión sobre inequidad, un tema que fue recurrente en el curso de la mañana. Es inequidad y temas de acceso, y el tema de buen o mal acceso creo que es un tema que ha sido, no sé en qué medida ha sido beneficioso dentro de la discusión de la perspectiva del sector salud en su conjunto. ¿En qué sentido? No sé cuántos de ustedes vieron la película Whiplash, la del baterista. ¿Muchos la vieron? ¿No la vieron? Sí. Bueno, muchos la deben haber visto. ¿Qué es eso? Buena película. Bueno, en esa película hay una escena famosa que me vino a la mente escuchando todo esto, porque ustedes se preguntarán, pero ¿por qué esto no cambia? Y año tras año hablamos de lo mismo. Muchos de nosotros estamos hastiados de escucharnos a nosotros mismos. Uno ya no hace presentaciones, está harto de escucharse hablar de esto hace tantos años, y muchos de nosotros que estamos hace mucho tiempo, muchos, por supuesto, líderes de muchísimos años que han hecho, los miro a los líderes de los dos grupos, Grupo Gama, Grupo Oroño, gente que tiene muchísimos más años que yo, pero uno dice, ¿por qué esto no cambia? Bueno, en esa película hay una escena donde el mentor de un baterista le dice, no hay peor palabra en el idioma americano que good job, dice, ¿no? Hacer bien el trabajo. No sé si recuerdan los que vieron la película. Y cuando uno mira el sistema de salud argentino y se habla de crisis del sistema público, como dijo el actual viceministro de Salud, hay crisis en el sistema público, pero uno escucha, por ejemplo, al doctor Ginés González García dice que tenemos uno de los mejores sistemas públicos. También.
porque tenemos un gran acceso. Entonces quizá el tener un sistema público que está bueno, ¿sí?, que hace las cosas bien, que está ok, ¿sí?, hace que la problemática de salud nunca haya subido del puesto 6 en las encuestas de prioridad de la ciudadanía, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso inhibe instalar en la agenda pública los cambios necesarios de fondo para que las cosas cambien. ¿Por qué? Porque está ok, está bien, qué sé yo. Entonces, cuando uno va a otros países y tiene la suerte de viajar mucho, esa es una de las fortunas que yo tengo, que viajo mucho y veo muchos sistemas por año, muchos hospitales y muchos lugares, uno ve que realmente para cierto nivel de acceso el sistema de salud argentino es excelente, es excepcional. Pero anteayer estaba conversando con el presidente del Instituto Nacional del Cáncer y el tiempo desde el diagnóstico hasta el acceso a la medicación oncológica de un paciente en la Argentina en el sector público es de 1 año. Entonces no está ok. ¿Se entiende lo que voy? Sin embargo, si uno tiene cualquier necesidad, uno concurre a un centro de salud y es atendido. Pero aparece una nueva necesidad, que son las necesidades sociosanitarias, que quizás los planes de salud omiten. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes concurren? Los que pueden, los que saben, los que tienen educación para tener una alerta temprana de que tienen que ir a algún lugar. Por eso, cosa que se habló, las estrategias de atención médica primaria, donde se hacen en países de bajos y medios recursos, como nosotros, ¿sí?, son de ir a buscar a la gente, no de hacer un edificio y esperar que vengan, porque no vienen, o vienen tarde o vienen mal. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, quizá una primera reflexión, antes de pasar a la siguiente, es decir, nosotros somos lo suficientemente buenos como para tener un acceso a un nivel de salud correcto para gran cantidad de gente, pero nos falta mucho en el sector público para ser verdaderamente inclusivos. Mucho. Debería hablar todo del sector privado, voy a ir ahora, pero bueno, no podía evitar esta desviación por haber sido funcionario público y saber lo difícil que es vencer estos escollos, sobre todo teniendo en cuenta, y esto es algo para compartir con los que no son médicos o no vienen de los sistemas de salud o no conocen la problemática, pero algo muy simple que quizás pueden llevarse, que a los pobres los enferma la pobreza, se enferman de pobres, no se enferman de otra. Después vendrá otra cosa, pero ¿sí?, los pobres se enferman de ser pobres. Listo. Entonces, quizá eso, desde el punto de vista de pensamiento lateral, reconfigura lo que significa acceso al sistema de salud. ¿Sí? Fui funcionario del PRO, claro, y trabajo para una empresa con fines de lucro. ¿Sí? Pero no quita esta perspectiva, es decir, ¿qué enferma a los pobres? La pobreza los enferma. ¿Sí? Entonces las acciones tienen que ir orientadas ¿a qué target? Al target que tiene que acceder. Esto es importante porque nos lleva a otro tema que tiene que ver con la iniciativa de credencialización, que se habló y que es una iniciativa excelente. En el sector privado. Pero Dios mío, me mejoró el tiempo. Bueno, esto es relatividad. Cambiamos, si quieren, me parece, así se... No, aprovechemos, porque en serio, de repente se escucha... ¿El micrófono? No, está perfecto. Si ustedes están bien. Está más potente, pero no se me escucha, entonces... Yo le bajé un poco. Hola. ¿Se escucha? No, les decía que el tema de credencializar a los beneficiarios del sistema público tal vez es el menor de los problemas, y todos los que estamos en el sector privado lo sabemos, porque aquel que no viva como un desafío gestionar padrones, gestionar conectividad, gestionar información clínica, que los datos clínicos ingresen en los sistemas, que se vinculen, cómo lidiar con las interfaces, que levante la mano. Creo que nadie, porque es el gran desafío que tienen las empresas que hacen inversiones millonarias en sistemas, ¿sí? Es muy difícil. Entonces, la parte más fácil es hacer un listado y distribuir credenciales.
¿sí? Pero ese es un enorme desafío. Y yendo a lo que comentaba de que a veces menos es más, quizá una cosa que sí es una cosa muy sencilla y muy necesaria para el sector que no se mencionó y que es muy sencilla, que no cuesta nada, pero habla de el foco en la rectoría necesaria para que el sistema mejore, es nomenclatura. Uno dice, pero algo tan abstracto como nomenclatura, ¿qué podría beneficiar al sistema de salud la nomenclatura? Para todos los que no vienen del sector salud, porque si no terminamos hablando para nosotros, y esto todos lo sabemos, hablo a los que no vienen del sector salud. En salud, para los que no saben, todos hablamos idiomas distintos. ¿Sí? Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo puede ser? Sí, claro, no hay una nomenclatura estandarizada ni formas de comunicarnos entre todos los que trabajamos en el sector. No hay nada estandarizado. Entonces, ¿cómo se maneja? Por medio de interfaces. Entonces, ¿y quién lidera el mecanismo de la interfaz? En líneas generales, hay iniciativas de saldar esto. ¿Y qué pasa? Dentro de este ecosistema hemos generado mecanismos que nos permiten seguir funcionando. Uno factura, otro paga, uno registra, uno comparte, ¿sí? Pero, por ejemplo, Gabriel decía, mira, yo no puedo tomar beneficiarios que vienen de un sector que no sé si desarrollaron actividades de prevención. Si nosotros compartiéramos nomenclatura, él sabría perfectamente los socios que recibieron la prevención proveniendo de Swiss Medical o proveniendo de un hospital público. Pero cómo llamamos a las cosas es una función esencial de rectoría que no podemos decidir entre privados. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, uno dice, ¿se acuerda cuando Cavallo nos bancarizó? No sé cuánto fue, un mes demoró, o 2 meses dio de plazo. Y todos nos bancarizamos. Íbamos al supermercado con miedo a ver si la plata efectivamente se iba a descontar de nuestra cuenta corriente o de nuestra caja de ahorro cuando pagábamos por primeras veces con Banelco. Bien, mal, oportuno o a las corridas, el Estado definió una forma de hacer las cosas. Acá es imperioso que el Estado defina en qué vamos a hablar, porque no tenemos información que podamos compartir. ¿Y cómo se salda eso? Porque el más poderoso se lo impone al menos poderoso. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ODE tiene su nomenclador, o Swiss Medical tiene su forma de llamar a las cosas, entonces va a contratar una clínica, entonces va y le impone la forma de llamarlas, entonces la pobre clínica tiene que generar un malabares de interfaces para poder asimilar eso y a su vez a todos los que le van a imponer sus condiciones, ¿sí? Por ejemplo, ahora, ¿qué pasa? Uno también se puede encontrar un prestador medio aislado y necesario que nos impone condiciones a los dos. ¿Por qué? Porque si no, no tenemos servicio en la plaza, ¿sí? Ahora, la reflexión que les dejo con esto, es decir, nosotros podemos acompañar una retórica de planes, de proyectos, de iniciativas en las cuales todos vamos a estar de acuerdo. Y sin duda que el plan de salud y el plan único y credenciar a los beneficiarios del plan y hacerlos inclusivos es una iniciativa pero excepcional. De hecho se hizo en la ciudad y yo tenía a mi cargo, como comentó el doctor, hacerlo. Ahora, ¿cómo se hizo? ¿Cómo se hizo en la ciudad? En gran parte por el enorme apoyo de gente que no venía del sector público, gente contratada. ¿Y de dónde venían? Tenían enorme experiencia en empresas de servicios. Entonces, con ese motor que formó y con la colaboración del sector público se pudo empujar eso adelante. Gente que tenía experiencia en gestión de padrones, gente que sabía cómo tenía que cargarse, gente que sabía que el mundo se está yendo de las credenciales. De hecho, nosotros hablamos de credencializar, pero yo les cuento a los que no son del sector que ya se va a un mundo sin credenciales. Hace un mes tuve la suerte de estar en Apple una semana y en Google, entre otras compañías. No se va a usar más ya las credenciales. O sea, las credenciales ya atrasan. Nosotros las usamos y las vamos a usar por un tiempo más. Pero si nosotros miramos el futuro para adelante, tener un plástico con información en ese plástico atrasa muchos años. Ya atrasa. Swiss Medical estamos avanzando hacia un futuro sin credencial. Y no es secreto, porque todos deberíamos estar pensando lo mismo. ¿Sí? Y mucho menos poner información clínica en una credencial, que además tiene que cargar a alguien que no está formado, no está educado y que no tiene infraestructura de red para que los datos viajen. Y además
Sus datos no están homologados con nadie. Habla en su propio idioma que no sabemos cuál es. ¿Se entiende? Entonces, a lo que voy es que cuando uno dice cómo se construyen las políticas de Estado y por qué tienen que ir más allá de las gestiones de gobierno por estas cosas. Lamentablemente, si uno dice mi plan de gobierno se va a basar en 3 cosas, por ejemplo, consolidar las obras sociales en una única seguridad social, por ejemplo. Decir, mira, yo no puedo eliminar las obras sociales, está bien que no es la incumbencia de las obras sociales manejar salud, no las voy a eliminar. Pero, por ejemplo, México tiene un Instituto de la Seguridad Social integrado, donde todas forman un pool. Pero digamos que eso es demasiado. Bueno, por lo menos voy a decir, en el primer año de gobierno yo voy a hacer que todos hablen de lo mismo. Ese sería un objetivo de cortísimo. Respecto de la Agencia de Evaluación de Tecnología, simplemente compartir una reflexión porque las agencias, se habla mucho de la necesidad y se está yendo de un proyecto de Agencia de Evaluación de Tecnología vinculante, ¿sí? Termino a tiempo. Y se habló de emularnos con el NICE, nosotros, de Inglaterra. Simplemente, de nuevo, para los que no conocen tanto y para compartirlo, compartir la idea de que tal vez no recuerdo quién comentó, esto es lo bueno de hablar último, que uno se vale de lo que dijeron otros, pero que tenemos que tener una agencia fuerte, y yo diría que tenemos que tener una agencia de evaluación de tecnologías respetada. ¿Sí? Gabriel hablaba de no tener un edificio de burócratas, no sé si Miguel o quién, pero sería ideal tener una agencia vinculante, pero el NICE es la única que es vinculante. En Canadá, la Agencia de Evaluación de Tecnología es altamente respetada y es dirigida por una argentina que vive allá hace muchos años. Yo tuve oportunidad de estar con ella el año pasado. Y no es vinculante, pero es altamente respetada. Entonces, las agencias de evaluación de tecnología son potentes cuando son respetadas, cuando no son ocupadas por funcionarios burros, cuando son ocupadas por gente que sabe. En la ciudad de Buenos Aires, y con esta anécdota termino, en su momento había una causa muy complicada que llevaba una jueza que era muy virulenta con el gobierno de ese momento del actual presidente. Y era muy complicada. Era un tribunal muy complejo. Yo tenía una excelente relación con ella y tenía la posibilidad de hablar muchas veces con ella. Si bien era, no digo opositora porque es independiente, pero bueno, tenía una tendencia de franco empuje y seguimiento muy minucioso de las cosas que tenían que ver con la gestión de gobierno de ese momento. Y lo dejo como ejemplo de esto y ya termino. En ese momento había una causa para la construcción de un hospital en una zona de la ciudad de Buenos Aires muy desfavorecida, donde se querían hacer un hospital de 268 camas, entre el Santoyani y el Piñero, en la zona del Santoyani y el Piñero. Sobran camas y tenían una utilización del 75% los dos hospitales. Técnicamente era totalmente innecesario, pero había sido una promesa de campaña y basado en eso, la gente de la zona se basaba para hacer ese reclamo. Ese reclamo se judicializó y llegó a manos de una jueza que ya les digo, en todo sentido era muy complicada. Y dice, ¿y cómo se revirtió eso? Yo en ese momento tenía que llevar el caso, ¿no? Era mi responsabilidad de defender por qué no hacer el hospital. Porque, ¿y qué fue determinante? Que pedí y se conformó una comisión de académicos, miembros de la Academia Nacional de Medicina. No es vinculante, pero ahí estaban desde el doctor Benaim hasta el doctor Larría, había Gutiérrez, había 10 académicos, el doctor Estambulián, 10 referentes, ¿sí? Y hicimos un análisis técnico, que yo llevé adelante el análisis técnico, que es lo que yo sabía, digamos, es decir, por qué a qué sistemas de esas cámaras no le hacía falta, lo sometí a esa comisión la firmó y el fallo fue favorable. Y no era vinculante, simplemente que había 10 personas respetadas que decían que eso no era necesario. Entonces quizá lo dejo como última reflexión para repensar el tema de evaluación de agencia de evaluación de tecnología, que por ejemplo una agencia de evaluación no sea vinculante, pero sus funcionarios tengan acuerdo parlamentario, ¿sí? Podría ser una solución intermedia donde uno dice, mira, no es vinculante,
pero la gente que está es intachable. Dejo eso como última reflexión y quedo, por supuesto, dispuesto a preguntas. Gracias. Un fuerte aplauso para el doctor Moy.